Vamos a comentar el libro más importante del humanista alemán satírico Sebastian Brandt, titulado La nave de los necios. En el capítulo 1, que se titula De los libros inútiles, el primer danzante soy en el baile de los necios, pues sin provecho muchos libros tengo, que ni leo ni entiendo. Dice, confío en mi biblioteca, de libros tengo gran tesoro, aunque en ellos entiendo muy pocas palabras, y los tengo en tal veneración, que hasta los defiendo de las moscas. Mucha gente acumula libros que no lee, ciertamente. Digo de los lectores porque la mayoría no son lectores. Pero de los que leen, a menudo compran libros que los tienen ahí arrumados y no los tocan, o a veces solamente los hojean y luego los guardan. Pero sí están ahí en exhibición en su biblioteca para que todos los vean y los tengan por cultos. De manera que se piense que porque uno tenga más libros en exhibición o más libros en su biblioteca, más culto es. Lo cual podría ser cierto en algunos casos, pero en muchos no, por lo que decimos aquí que muchos no leen, pues compran libros y los guardan, o solo los hojean, o solo leen algunos fragmentos y no lo leen todo. Son coleccionistas, pero de títulos, de nombres, no de libros en realidad. Lo que se ve son el nombre de las obras y los autores, no el contenido. Es como dijo Bertrand Russell en su libro La conquista de la felicidad. Un motivo para leer un libro es poder presumirlo. Algunos los leen, otros leen el primer capítulo, otros leen solo las reseñas, pero todos tienen los libros sobre sus mesas. En el caso de que uno lea los libros, en efecto, lo que quiere es contárselo a otros o presumir que los ha leído justamente, lo cual no está mal, pero no está bien pues que uno lea un libro solo para contárselo a otro, para presumirlo. No, el motivo debe ser otro, debe ser buscar algo, alguna satisfacción interior obviamente, no exterior, no buscar recibir admiración o aplausos de otros por haber leído una obra. Luego también dice en tono irónico, donde se habla de ciencias, digo yo, en casa los tengo yo muy bien, me contento de ver muchos libros ante mí. O sea, cuando se habla de ciencias o por ejemplo de filosofía, uno puede decir que tiene muchos libros acerca de esos temas, pero ¿qué importa eso? Lo que importa es que uno sepa justamente esas materias, no que tenga algo que aparentemente respalde el conocimiento, sino que uno mismo sepa exponerlos, explicarlos. O sea, a donde se quiere llegar es que el conocimiento está en uno, tiene que estar en uno, no en el libro. ¿Qué interesa que uno tenga una biblioteca llena de libros, que tenga miles de libros ahí en exhibición? Si uno en sí mismo no tiene esos conocimientos o no tiene lo básico. De manera que, obviamente, el hecho de que uno tenga muchos libros no significa nada en realidad, no garantiza nada. Como dice, el rey Ptolomeo se procuró todos los libros del mundo y consideró esto un gran tesoro, mas no encontró doctrina verdadera ni pudo instruirse con ella. La verdad no está en los libros definitivamente, no te lo van a decir ahí claramente, teniendo en cuenta, suponiendo que uno tenga los mejores libros, los más puros. Ahí no va a estar pues la verdad claramente, sino que también depende de quién lea ese libro, en manos de quien caiga. Un buen libro, un libro por ejemplo que contenga esa verdad, si cae en manos de un necio, le va a parecer risible el libro, no lo va a entender, se va a burlar de él. Si cae en manos en cambio de alguien con el espíritu cultivado, alguien sabio al menos, ese libro le parecería el mayor tesoro. Y por eso en la actualidad los mejores libros de la antigüedad sobre todo son despreciados, son tenidos por menos, diciendo que todo ha mejorado, que los tiempos actuales son superiores a la antigüedad y que las costumbres son modernas, mejores. En las cabezas huecas actuales no cabe entendimiento de las doctrinas de los sabios antiguos, que escribían no con afán de vender ni de agradar, sino de ser sinceros consigo mismos, con la verdad. La gente confía pues en los libros actuales, escritos por gente que solo busca fama y dinero, o que al menos considera eso como algo importante. Y basta que uno considere un poco nomás eso para que ya no valga nada de lo que escribe, ciertamente. Y por eso, como dijo Schopenhauer, las cabezas huecas de hoy son las más admiradas. Prosigue, yo tengo asimismo muchos libros, pero leo poquísimo en ellos. ¿A qué iba a querer romperme la cabeza y agobiarme completamente bajo el peso del saber? Quien mucho estudia se vuelve fantasioso. Yo me tengo no obstante por un señor, y pago a uno que aprende para mí. Cuando leo esto me viene a la mente esos políticos que tienen asesores que les dicen cómo deben hacer algo, o cómo deben hablar incluso, qué deben hacer. Ellos por sí mismos no investigan nada, no estudian nada, no se papelan con nada, con ningún libro, sino que contratan personas para que les digan cómo deben hacer su labor. Pero bueno, lo que dice en este fragmento es muy cierto. Y es exactamente lo mismo que se dice en el Eclesiastés, cuando dice, en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento, aumenta el dolor.
Eso es pues el agobiarse con el peso del saber. Cuando uno sabe poco o nada, es más ignorante, menos tiene que le pese en la mente. La conciencia carece de conciencia justamente por carecer de sabiduría y conocimiento. Es feliz inconscientemente. La ignorancia es la felicidad. También cuando dice quien mucho estudia se vuelve fantasioso. Esto es cierto en parte. También me hace recordar, por ejemplo, el pasaje de El Quijote de la Mancha, cuando dice que de tanto leer El Quijote se le secó el cerebro. Es similar justamente a esto. Cuando uno lee, a veces se crea un mundo dentro de sí, un mundo interior en el cual cree estar más tranquilo, más feliz, entre comillas, a salvo del mundo exterior que no solo puede ser peligroso, sino en este caso estúpido, necio. La palabra es doloroso. O también está el caso de aquellos que se vuelven muy idealistas, soñadores, cuando leen mucho, sobre todo en materia social, política, ética, aquellos que quieren cambiar el mundo, que se imaginan algo muy distinto a la realidad y sueñan con eso y trabajan para ello e incluso mueren por eso. Son varias formas de interpretar esto, pues puede ser el sentido intelectual o espiritual y el otro es ya el relativo al hombre de acción. Ambos por supuesto son importantes, ninguno de ellos es despreciable. Pero luego pasan los años y la estupidez nubla la mente, uno se olvida de lo que leyó en la juventud o lo que le inspiró y se adapta a la realidad. También porque muchos ya tienen familia, esposa, hijos y si se ponen a pensar en un mundo mejor o refugiarse en su mundo interior, no pueden pues porque tienen una responsabilidad. Por eso hemos pensado hace tiempo pues que para que uno mantenga esa libertad no debería tener esa responsabilidad de esposa e hijos porque eso ya te fuerza a tener los pies sobre esta tierra, sobre esta realidad mejor dicho, sobre esta realidad agobiante, patética de este planeta y ser parte de eso, integrarse a eso, contribuir a eso, lo cual es frustrante o lamentable para muchos seguramente. Para muchos que hayan pasado por este trance de el cultivo espiritual, la lectura, el conocimiento, el querer saber el fin de la vida, que haya estado inmerso en la filosofía durante largo tiempo. Para alguien así, digo, luego tener que aceptar la realidad y adaptarse debe ser algo muy triste, chocante. Vuelvo por ejemplo a esto del Quijote. Cuando por ejemplo llega el momento en que recobra el sentido de la realidad, su miseria es evidente, notable, entonces algo similar. Luego continúa: contento estoy de pertenecer a la orden del alemán, pues sé muy poco latín. Sé que vinum significa vino, lucus, cuco, stultus, necio, y que yo me llamo Domine Doctor. Esto pues quiere decir Domine Doctor, si quiere decir señor doctor. Tengo las orejas ocultas, pues de otro modo se vería pronto la sémila del molinero. En resumen, este capítulo se burla del individuo que se cree culto por tener muchos libros, que se las da de saber mucho. En la actualidad sería alguien que quiere tener muchos estudios formales, muchos títulos, maestrías, doctorados incluso, y que le digan como dice señor doctor, o sabio, o maestro, o erudito, los que pretenden saber mucho de filosofía o ciencias. Y creen que con eso son más, son mejores, se sienten más, si las dicen de esa manera. Cuando sabemos que en este mundo las personas con estudios son igual de malvadas o perversas que uno sin estudios e incluso puede hacer más daño uno con estudios, justamente por los conocimientos corruptos que tiene a menudo, ya que aplica lo malo generalmente. Los estudios pues no garantizan nada, como bien lo dijo Cebes en la tabla que se llama de Cebes. Sócrates fue el maestro de Cebes, pero en esa tabla se dice eso, pues que los estudios no garantizan nada, que uno igual puede ser muy malo teniendo muchos títulos. Y el hecho de saber estos términos, palabras filosóficas, científicas, o cuál era el pensamiento de tal filósofo, de Kant, de Hegel o de Nietzsche, no quiere decir pues absolutamente nada, ciertamente. Por eso a veces aquí nos abruma cuando muchos nos dicen que hablemos del pensamiento de Nietzsche o de Kant o de Platón o de cuál era su filosofía. Eso es lo que acá nos importa menos. Lo que queremos es transmitir la sabiduría de sus filósofos, no sus doctrinas, o sea, el armatoste intelectual, filosófico, dogmas, doctrinas. ¿Acaso eso serviría para que una persona sea mejor o en todo caso no sea peor, corriente como la mayoría que hace que este planeta sea injusto, inicuo? No, lo importante es qué hicieron esos pensadores, esos filósofos, ver sus vidas, cómo vivieron y también lo que escribieron, obviamente, algo que sea comprensible para la mayoría. Entonces, luego seguimos con el capítulo 2 que dice de la codicia. Quien pone su dicha en el bien temporal y busca en este su alegría y ánimo, un necio es en carne y hueso. Un necio es quien acopla bienes y no tiene paz ni contento, ni sabe para quién los ahorra cuando descienda a su lúgubre bodega.
Aquí pues se refiere justamente cuando uno ahorra muchos millones o muchas propiedades, pero cuando se muera pues no se lo va a llevar. Dice, más necio es quien malgasta con exuberancia y ligereza lo que Dios ha dado a su casa, de lo que es único administrador y sobre lo que tiene que rendir cuentas que valen más que una mano y un pie. Aquí obviamente habla de los derrochadores, de los que malgastan el dinero en tonterías, y actualmente eso abunda. Consumistas, gente que cambia de ropa casi diario o semanal o de cosas, quiere lo más novedoso, lo último. Es gente necia, sin duda, gente necia que le hace daño a este mundo. Luego dice, el necio deja mucha herencia a los amigos, no quiere cuidar de su alma y teme que le falte aquí el bien temporal, sin preocuparse de lo que ello le ocasionará en la eternidad. Al necio le importa pues este mundo, esta vida, no le importa la otra vida o el más allá, lo que haya después de la muerte. El necio no cree en la vida después de la muerte o la inmortalidad del alma. Esas cuestiones filosóficas para el necio son tonterías, pamplinas. Dice, oh pobre necio, ¿cómo eres tan ciego? Temes la sarna y encuentras la tiña. Más de uno consigue bienes con pecados, por eso arde en el infierno. Es lo que dijimos también la vez pasada, que justo cuando dice uno consigue bienes con pecados, sobre todo la riqueza, el dinero, la abundancia, hay que ser malo para tenerlos, hay que ser injusto, quebrar la ley, no tener ética ni principios. Así uno consigue, como dice aquí, bienes, propiedades, fortuna, dinero. Y por eso dice arde en el infierno, obviamente. Dice, sus herederos hacen muy poco caso de ello, no le ayudarían ni con un guijarro, apenas darían un penique por salvarle, por profundo que yaciera en el fondo del infierno. Da, puesto que vives, para gloria de Dios. Después de tu muerte, otro será señor de tus bienes. Ningún sabio ha ansiado nunca ser rico aquí en la tierra, sino aprender a conocerse. Esto es cierto, pues el propósito del sabio nunca ha sido ser rico, nunca ha sido ese su objetivo. Tal vez algunos han llegado a hacerlo, pero nunca ha sido ese el objetivo. Y cuando digo que algunos han llegado a hacerlo, serían pues muy pocos, muy pero muy pocos. Porque la sabiduría no deja espacio para esta empresa materialista. O bien uno se aboca al espíritu, o bien se aboca a la materia, al exterior, a conseguir riqueza. Ambos consumen, cada uno consume por su lado, no deja espacio a tener un poco de cada uno, como cree la inmensa mayoría ingenua, ignorante, que cree que puede cultivar ambas cosas, el dinero y el lado espiritual. Y esto me hace recordar lo que dijo también Platón, pues, que ambos son opuestos, no puede haber uno que destaque en ambas cosas. Craso acabó bebiendo el oro por el que tanto tiempo había estado sediento. Crates arrojó al mar su dinero para que no le estorbara en su aprendizaje, y atesora lo que es perecedero, sepulta su alma en excrementos y estiércol. En efecto, esto también es compatible con lo que dice en la Biblia, que es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos a que un camello por el ojo de una aguja. Quien junta cosas materiales sepulta su alma en excrementos. O sea, su alma ya está en la mierda, en ese caso, de que uno tenga ese objetivo de ser rico en la vida o de tener muchas cosas, está perdido. A este respecto, decimos. Y lo de Crates es cierto, obviamente. No solamente Crates, muchos han hecho eso, pues de deshacerse de las cosas materiales para abocarse a la filosofía. Séneca recomendaba eso, la pobreza, pero la pobreza voluntaria, que uno elija eso, no que se quede pobre y que se sienta contento de su estado, pero añorando la riqueza. Porque tal vez pues pueden haber, o hay pues millones y millones de pobres en el mundo que se sentirían bien con los pasajes de Séneca cuando dice que un pobre puede ser mejor que un dios o más feliz o tan feliz como un dios. Algo así dice, pero lo que sí recuerdo exactamente es que, por ejemplo, la frase cuando dice la pobreza ya no es pobreza, si es alegre. Cosas así pues consolarían o complacerían al pobre que no tiene nada. Pero la pobreza ciertamente está en desear la riqueza justamente. Esos pobres que cayeron en desgracia sin querer, añoran tener mucho dinero, envidian a los ricos. Y esa es su miseria.